bueno volver a encontrarnos. Recién pensaba, digo, no solamente nos encontramos aquí otra vez virtualmente en Ágora, Argentina, este espacio, nuestra plaza pública, como decimos siempre, este lugar de encuentro para seguir hablando de educación, pero también cómo nos volvemos a encontrar, ¿no? Otra vez con las rutinas, con los tiempos. Ahí hay gente que nos mandaba mensajitos, estoy recién llegando a casa, salimos ya, ¿no?, de la virtualidad y el encierro, y esto de ir recuperando rutinas también hizo que tengamos que recuperar la rutina y manejar los tiempos, ¿no? Ahora cuánto tiempo nos lleva volver a casa, que nos habíamos olvidado. Así que bueno, de a poquito se van sumando todos los amigos, como siempre, a este espacio, así que un placer reencontrarnos. Muy bienvenidos. Y les vamos a contar un poquitito qué vamos a hacer el día de hoy. Así que te invito, Gustavo, a que nos cuentes de qué se trata este encuentro. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Desde los que formamos Ágora pensamos para este segundo semestre una serie de encuentros que van a ser con una frecuencia quincenal, mayormente, o cada 10 días o cada 15 días, que tienen que ver con espacios para fortalecer la gestión, para fortalecer la capacidad de gestión desde distintos lugares del quehacer docente. Algunos van a ser más vinculados a lo que es la mirada institucional, otros vinculados al rol del directivo, otros a algún rol específico docente, otros al trabajo docente de enseñanza en el aula. La idea es que cada encuentro sea un espacio donde fortalecer esas cosas que uno aprende en el ejercicio de la función y que pocas veces se encuentra lugares donde tener esta mirada, ¿no? En el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que es la gestión institucional, con 3 temas que nosotros consideramos a partir de una encuesta que estamos haciendo, que son de interés de un grupo importante de docentes, que tiene que ver con la articulación entre niveles, ¿sí? Estrategias, ejemplos, ideas para fortalecer esta tarea tan importante que es favorecer la trayectoria de nuestros estudiantes. Otro que tiene que ver con la calificación docente, que es otro gran tema para los que son directivos y tienen que llevar adelante este proceso, que por un lado es estatutario y está normado, pero por otro lado hace a fortalecer el equipo de gestión, ¿no? Y por último, trabajar lo que es la evaluación institucional. Una mirada sobre la evaluación institucional que a veces es un tema que es importante, pero que a veces uno no encuentra en los formatos o los caminos o alguna estrategia para llevar adelante con buen resultado. Así que si les parece, sin más preámbulo, vamos a arrancar por lo que es la evaluación institucional, ¿sí? Voy a compartir yo mismo, a ver si es posible, una pequeña presentación. A ver si vamos bien. Ahí vamos. Bueno, la idea es esa que les comentaba recién, vamos a hablar sobre evaluación institucional, ¿sí? En esta presentación breve, la idea es que hablemos básicamente sobre qué es la evaluación, ¿sí? Para qué es importante evaluar en la institución, quién es el que tiene que evaluar en la institución, qué cosas se evalúa, si todo se evalúa o algunas cosas no son evaluables, y finalmente cómo hacer esa evaluación, ¿sí? Concretamente, cómo llevar adelante esa evaluación. La evaluación, que es, bueno, podemos decir que es una acción tendiente a dar valor a algunas variables institucionales que podamos ir definiendo. Darle valor quiere decir poderlas medir, poderlas calificar, poder encontrar una medida de la importancia o del impacto de esas variables en el devenir de la institución diaria, ¿sí? Para esto es necesario que podamos establecer a priori, muy claramente cuál es el objeto que queremos evaluar, qué es lo que queremos evaluar, ¿sí? Antes de armar el dispositivo para concretar esa evaluación. Entonces, para saber qué es, bueno, es un concepto muy amplio porque la evaluación institucional puede abarcar una cantidad enorme de variables, pero en principio tengamos claro que es una acción tendiente a valorar algunos aspectos que son integrantes, componentes indisolubles de lo que es la institución educativa. La evaluación entonces debería colaborar a partir de la información que nos arroja en acercarnos a lo que es la misión de cada institución en particular. Ahora, este es otro punto, o sea, esta presentación de por sí va a ser orientativa, pero para definirla tenemos que saber nosotros cuál es la misión concreta de cada institución, que cada institución se propuso para sí misma. Hay una misión, por supuesto, que es compartida a partir de la Ley de Educación Provincial,
pero cada institución en sí, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su comunidad, de acuerdo a quienes la integran, de acuerdo a su forma de trabajo, se establece una particular mirada sobre sí misma. Y bueno, la evaluación debería poder reencauzarnos, acercarnos hacia esa meta que como institución nos hemos puesto, ¿no? Entonces, acá vamos al segundo punto que decíamos, ¿para qué tengo que evaluar? Bueno, evaluar básicamente debería ser para la mejora institucional, para la mejora. A mí me gusta pensar esta idea de mejora, porque la idea de mejora me sitúa en la realidad que tengo hoy, ¿sí? Yo mejoro a partir de conocer cómo estoy realmente. Si yo no conozco cómo estoy, es muy difícil que yo pueda mejorar. Para mejorar tengo que saber en qué posición estoy, cómo estoy ubicado en este momento, y a partir de ahí establecer un camino de acción claro, preciso, definido, que me permita pautar pasos concretos hacia esa meta que planteamos en el tema anterior, ¿sí? Entonces, yo evalúo para ganar en objetividad, ¿sí? Basados en la evidencia. ¿Por qué? Uno, cuando se refiere a la institución en la que trabaja, a cualquiera de nosotros que nos pregunten cómo es la institución, qué pasa con los chicos, o de cualquier variable, todos tenemos una opinión. Pero la opinión termina siendo bastante subjetiva al no basarse en evidencia, ¿sí? Entonces, si yo evalúo y logro tener evidencia, y esa evidencia la puedo transformar en información útil, bueno, eso me permite despersonalizar los criterios, me permite que lo que yo estoy poniendo como información esté basado en datos extraídos de la propia realidad y corriendo de la opinión personal, que muchas veces puede estar influenciada por mi trayectoria, por mi experiencia en la institución, por mi opinión de tal o cual persona. ¿Mm? Para construir información objetiva, bueno, esto es una frase que me salió un poco redundante, pero hay que apuntar a la objetividad en todo momento, ¿sí? ¿Esto qué quise transmitir en este punto? Que si yo quiero evaluar a la institución construyendo información imparcial, vamos a ponerlo, yo tengo que estar abierto a trabajar con todos los que están en la institución y estar abierto a recibir todo lo que surja. Si yo quiero ser objetivo, tengo que tratar de diseñar un formato evaluativo que me permita mantener esa objetividad desde el momento del diseño hasta el momento de construir la información final. Y no conducir o colaborar o inducir para que la información final sea la que yo quiero, ¿sí? Yo para evaluar y tener una información válida debo respetar objetivamente lo que surge y buscarlo. Entonces, si las opiniones surgen de manera diversa, si las miradas son distintas, si hay diferencias importantes, si hay mucho disenso, y bueno, eso habrá que reflejarlo tal cual, sin intervenir, para que la evaluación sea lo más válida posible. ¿Mm? ¿Quién es el que evalúa en una institución? Bueno, si se espera arribar a una evaluación genuina, la acción debe ser necesariamente colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque para que sea genuina, para que sea real, la acción debe contemplar la mirada de todos quienes integran la institución. Muchas veces quienes entramos a una escuela sabemos que hay información valiosísima en la sala de los auxiliares, o hay información valiosísima en preceptoría, hay información valiosísima en la gente que está en el kiosco, que a veces es la que aporta algún alimento, o aportaba cuando se podía esto a los chicos que necesitaban, ¿no? La información, al construirse de manera amplia y de manera colectiva, eso le da un piso, una base mucho más amplia de solidez a lo que se construye, para que estemos frente a un dato realmente abarcador de toda la realidad, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en que la acción debe ser necesariamente colectiva y amplia, la discusión de quienes diseñan el dispositivo de evaluación debería girar primero que todo en torno a cómo darle la mayor amplitud ordenada, pero la mayor amplitud posible, ¿sí? A este dispositivo. Si yo el dispositivo lo reduzco a quienes conforman el equipo de conducción y la evaluación institucional se hace en relación a lo que opinan 3, 4, 5 personas, sí, la evaluación va a ser mucho más fácil, va a ser más rápida y el dispositivo va a ser en menos tiempo, pero no va a tener la amplitud que le va a dar validez, ¿sí? El disenso y la diferencia de miradas que le va a hacer que realmente sea unos datos útiles para el diseño de acciones posterior. Y acá vamos a un punto que tiene que ver con lo que es el gobierno institucional, ¿no? El estilo de conducción.
el diseño y la realización deberían ser profundamente democráticos, ¿sí? Democráticos, apuntando a un ejercicio constructivo y representativo. El diseño, hablamos de que sea democrático cuando realmente contempla escuchar de alguna forma a todos los que forman parte de la institución. Si yo hago una evaluación institucional donde algunos no van a poder hablar o donde algunos datos no van a ser tenidos en cuenta, bueno, ya pierde valor, ¿sí? Y cuando dice que la realización debería ser profundamente democrática, que sí que el dispositivo debe ser pensado para que cuando se desarrollen las diferentes instancias evaluativas, que vamos a ver ahora enseguida, todos tengan la oportunidad de participar, todos, ¿sí? Los alumnos, las familias, todos. Cuando hablo de ejercicio representativo, a veces en instituciones muy grandes, de mucho tamaño, es interesante generar algún dispositivo donde haya una estrategia de representatividad, porque sentar en un mismo salón a todo el colectivo institucional es muy complejo. Entonces a veces se hacen reuniones más chicas y representativamente la palabra se va construyendo, ¿sí? En cuanto a que si todo se evalúa, bueno, por supuesto que necesitamos primeramente acotar las variables que vamos a evaluar. Si todo se evalúa, acá entraríamos en lo que tiene que ver con cuáles son las variables que nosotros deseamos evaluar, ¿sí? Porque, a ver, podríamos evaluar los resultados académicos de los alumnos, o las trayectorias educativas de los chicos y las chicas, lo que es el clima institucional, la relación con la comunidad, o el clima interno de la institución, la organización general, no sé, hay un montón de variables que podríamos seleccionar, pero es muy difícil en una sola acción evaluarlas a todas, ¿sí? Es importante que podamos seleccionar y reducir la cantidad de variables para que en esa reducción el dispositivo sea más preciso. Si no, vamos a tener lamentablemente un trabajo muy grande, una cantidad de esfuerzo volcado, y el resultado va a ser difícil que sea valioso porque en una dispersión tan grande de temas es muy difícil que podamos ceñirnos y encontrar una Pero a ellos orientación no clara se después. escucha. Cuando, Tampoco te ves vos. No, igual cuando, no quiero verme yo, es para el... Cuando nosotros elegimos estas variables a acotar, podríamos tener presente, ¿sí?, hacer una selección, acá sí, entre un grupo más reducido de personas durante el diseño del dispositivo, para seleccionar las principales variables o las que generan mayores obstáculos a la hora de funcionar en la institución. La selección de estas variables, priorizando las que generan mayores obstáculos, debería ser a través de, bueno, de la experiencia o de la opinión o de la información a priori y rápida que se puede tener a través de acciones administrativas, tal vez, ¿no? Priorizando siempre lo que tiene que ver con las trayectorias de los estudiantes, ¿sí? Entonces, si hubiera que priorizar variables para evaluar en una institución, bueno, habría que pensar en cada particular institución, pero primeramente enfocados en lo que tiene que ver con potenciar las trayectorias de los estudiantes, ¿sí? Esa tiene que ser nuestra principal preocupación desde siempre. Entonces llegamos al punto final. ¿Cómo hacemos para evaluar? ¿Cómo llevo adelante un dispositivo exitoso que tenga en cuenta lo que brevemente estamos diciendo acá? Bueno, para diseñar un dispositivo, la sugerencia es que el dispositivo sea simple, que no tenga un desarrollo, una trayectoria muy extensa en el tiempo, porque después es difícil de sostener, surgen obstáculos, se complejiza porque la vida institucional misma tiene una cantidad de acciones que hacen que sea difícil de sostener. La idea es que es un dispositivo simple y que esté orientado a generar evidencia, ¿sí?, desde el vamos. Entonces, si está orientado a generar evidencia, yo tengo que poder sistematizar todo lo que surge en la evaluación. Sistematizar a partir del registro de la tabulación de los datos. A partir de hoy tenemos herramientas como es el formulario de Google, o de encuestas, o de valoración de preguntas, a modo de información que nos pueda después permitir generar estadística, que se pueda presentar analizada, ¿sí?, y apuntándole a fuentes válidas. Cuando yo digo acá fuentes válidas, lo que estoy tratando de decir es que sean personas que integren la institución y que tengan
pertenencia, que sean parte de la institución, ¿sí? Una persona que no es una fuente válida es alguien, por ejemplo, externo, que llega a la institución recientemente y que no conoce la institución y no tiene opinión formada, ¿sí? O una persona que no es parte de la institución, pero sí es parte de la ciudad y quiere opinar. No, la idea es que la fuente sea válida, que sean componentes del colectivo institucional. Algunas ideas que me parecen importantes a tener en cuenta cuando estoy pensando en cómo evaluar. Bueno, primero, incluir la diversidad de todos. Esto lo puse primero porque me parece central. Cuando uno evalúa, trata de siempre estar con lo que está más cómodo, ¿no? Con los docentes o los compañeros de trabajo, o las familias, o aquellos con los que comparte. Y bueno, la idea es que no. La idea es que la evaluación institucional debe ser necesariamente amplia, democrática, e incluir absolutamente a todos. Y al contrario, tratar de hacer el trabajo de convocar aquellos que no son muy permeables, aquellos que están un poco negados, aquellos que están ya pensando más en irse de la escuela que en quedarse, pero todos tienen algo para decir y todos deberán opinar, ¿sí? Aceptar los disensos, es el segundo punto, y es importante que se acepten los disensos porque para eso queremos que estén todos presentes, tratando de que el disenso se realice de manera constructiva y no genere un debate o una discusión vacía, inútil, que solamente vaya a enfrentar cuestiones personales, ¿no? Brindar un espacio para la expresión, para la catarsis. Los que somos docentes sabemos que siempre en una reunión primero surge la catarsis. Bueno, tengámosla presente, démosle un espacio, pero vamos a acotarlo siendo respetuosos de los tiempos que nos pensamos. Si damos un espacio inicial de una catarsis que dure un 50% de la reunión, es una reunión que realmente está perdida. Perdimos mucho tiempo. Entonces démosle un espacio para catarsis que dure el 10% de la reunión, un 15%, de acuerdo a la necesidad institucional, ¿no? Pero, y ese espacio y la catarsis que surge, también será bueno que se registre, porque la expresión de los docentes, que es no guiada y que es espontánea, muchas veces gira en torno al tema que más los preocupa. Entonces es muy bueno que alguien se tome el trabajo, la tarea de hacer el registro de lo que surge hasta en ese momento libre que es la catarsis. Construir conclusiones basadas en evidencia, y una vez que tengamos las conclusiones y la información, compartir los resultados, darle la información al resto de la institución para que puedan saber qué es lo que surgió finalmente como resultado, ¿sí? Entonces, 3 puntos y llevamos algunos ejemplos. Lo principal en un proceso de evaluación institucional es definir su objeto, ¿sí? Es definir para qué voy a hacer la evaluación institucional, qué es lo que estoy tratando de evaluar. Transitar durante la misma un proceso democrático y sin prejuicios, ¿sí? Amplio, participativo, abierto, que incluya a todos, realmente a todos, lo más amplio posible. Y finalizar construyendo información útil, información que me sirva para generar cambios, información que me sirva para definir estrategias, ¿sí? Yo creo que mínimamente si completamos estos 3 momentos de un proceso, definir el objeto, transitar un proceso democrático y finalizar construyendo información útil, yo creo que estamos cerca de una evaluación institucional que pueda ser interesante, ¿sí? Acá voy a hacer un repaso en 2 imágenes muy breve, que sea entonces conducir el dispositivo desde el equipo de conducción, ¿sí? Conducirlo quiere decir organizarlo, no quiere decir escribir las respuestas y las conclusiones, organizarlo, guiarlo, pautar los tiempos, elegir el espacio, generar los espacios. A veces en la escuela esto es una decisión institucional importante, ¿sí? Definir claramente qué se va a evaluar a partir de priorizar los problemas más importantes que impactan las trayectorias educativas de los estudiantes. Construir un dispositivo simple y efectivo que incluye instancias de recolección de datos y de intercambio, de diálogo. Dispositivos simples pueden ser reuniones, pueden ser formularios que circulen, encuestas, buzones, y bueno, hay muchos. Procesar los datos obtenidos de manera objetiva sin prejuicios, ¿sí? Esto es central, quien se quiera poner al frente de una evaluación institucional de verdad, debe procesar los datos, aunque los datos no digan lo que a él le conviene, lo que a él le favorece, ¿sí? Tratando de ser lo más justo posible con todos los que participaron. Compartir la información resultante con los participantes, ¿sí? O sea, lo que se obtiene finalmente luego de la evaluación, y promover cambios a partir de la evaluación. Esto es importante porque si yo promuevo cambios a partir de lo que surgió, estoy dándole el mensaje a los que participaron en la evaluación de que lo que hicieron fue importante, de que lo que hicieron tuvo sentido y fue positivo para la institución, ¿sí?
Unos ejemplos: reuniones plenarias, como las que estamos acostumbrados, reuniones de personal, reuniones con los auxiliares, reuniones con la familia, reuniones con los estudiantes, consulta por formularios de Google, entrevistas por grupos más reducidos, tal vez por departamentos, o por sectores, ¿no? Y luego reunir las opiniones haciendo la misma pregunta a diferentes sectores para poder ser más organizado. También hay un punto que no tocamos acá, que es la información administrativa. La información administrativa, que es mucha en la institución, tal vez a cargo más del área de la secretaría, puede sistematizarse, ¿sí? Puede exponerse como dato y analizarse como un disparador a la discusión, ¿sí? Tal vez mostrar porcentaje de alumnos que están en este momento, por ejemplo, que están calificados con el TEA, con el TEP, con el TED, o la calificación histórica que teníamos, la cantidad de alumnos que están presentes o no, la cantidad de clases dictadas y clases no dictadas, bueno, y demás. Construir colectivamente un problema es otra estrategia, ¿sí? A ver cuál es el problema que tenemos, ¿no? Bueno, definirlo y tratar de construirlo. Y en lugar de discutir cuál es el problema que tenemos, pasar rápidamente a discutir la causa del problema. Y no qué es lo que nos pasa, sino pasar a discutir por qué nos pasa. Y el próximo paso después sería luego cómo hacemos para que no nos pase y revertirlo, ¿no? Proponer caminos disímiles, ¿sí? Esto es una estrategia que es interesante, que yo la vi en algunas instituciones. Por ejemplo, decir, tenemos un alto porcentaje de ausentismo, ¿sí? Bueno, ¿cuál puede ser las causas? Por un lado puede ser que los chicos no quieren venir a la escuela porque no les gusta, entonces tenemos que hacer una escuela en un formato totalmente innovador y cambiar toda la escuela. O el otro podría ser, tenemos un porcentaje alto de inasistencia y el problema está en los alumnos. Los alumnos son los que hay que presionarlos y obligarlos y tratar de empujarlos a que vengan. Y entre poner todo el peso en los alumnos y el poner todo el peso en la escuela, bueno, tal vez lo que tenemos que hacer es discutir un camino medio más ecuánime y más posible de abordaje que involucre que todas las partes pongan algo, ¿no? Bueno, es una estrategia interesante. El mayor Gustavo, obstáculo... Perdón Sí. que te interrumpa, porque empieza a haber algunas preguntas en el chat y no sé si querés esperar al final o las podemos ir resolviendo ahora. Hay una que hace María Inés, que no sé si te querés desmutear y formular la voz. La escribiste en el chat, pero si querés formular vos directamente la pregunta, bienvenida. Mira, si me dejás, faltan 2 diapositivas y saco esto así nos vemos. Así podemos Bien. vernos. Bárbaro. Mira, son 2 imágenes y ya está. Una que quería hacer una reflexión. El mayor obstáculo a superar es la falta de confianza. Esto lo hemos visto muchas veces. El temor a la represalia que viene después si yo hablo. Si digo esto, después pasa aquello, ¿sí? Entonces, lo que es muy importante es que el equipo de conducción que se ponga al frente de esto se dedica a generar confianza. Trate de instalar que la evaluación es a favor, que es positiva y que es a favor de las trayectorias de los estudiantes y que es para generar cambios en la institución que ayuden a los alumnos, ¿sí? Esto de la confianza me parece que es un punto interesantísimo para trabajar para iniciar el proceso de evaluación institucional. Y el último, y termino, un beneficio asociado es que toda evaluación institucional que produce cambios a partir de ella, incrementa muchísimo el sentimiento de pertenencia. Si vos opinaste y a partir de lo que opinaste se tuvo en cuenta, se tradujo en información y eso generó un cambio, genera una cercanía de ese docente o de ese personal o de esa familia con la escuela que realmente provoca una retroalimentación muy positiva, ¿sí? Muy positiva. Por eso es muy interesante que cuando se hace una evaluación, se comparte la información resultante y esto se traduzca en cambios y en acciones concretas que haga que la evaluación cobre sentido y tenga validez. Bueno, hasta ahí, miren, terminé. Ahora sí, Claudia, discúlpame, pero quería cerrar 2 cositas y ya lo No, cerré. por favor. Bueno, no sé, María Inés, si querés formular vos la pregunta, tu preocupación. Ahí está. ¿Escuchan? ¿Qué tal? Ahí sí, se te escucha bien. Tardes. Buenas tardes. No, por ahí me quedé pensando en lo que habías dicho, esto de la importancia que tiene la información basada en evidencias concretas, en evidencias reales. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, esos resultados no son los esperados por la institución? ¿Sí? Que esas evidencias dejan de ser las esperadas y al no ser
lo que la institución espera que dé como resultado de la evaluación, esos resultados digamos, son forzados a que sean los correctos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una institución que tenga alto porcentaje de inasistencia de los chicos, alto porcentaje de repitencia, digamos, no son nunca los resultados esperados por la institución. Y entonces muchas veces esos resultados, digamos, se acomodan para que den, ¿sí?, administrativamente lo que se esperaría. ¿Cómo hacemos con esas situaciones? Porque son situaciones reales en las escuelas. Bueno, sí, por eso. Nosotros ahí, María Inés, está muy buena tu pregunta. Respondo yo, pero cualquiera de equipo Ágora que quiera, por favor, siéntase libre de participar. Sí, sí. Yo creo que ahí lo que vos decís apunta a lo que decíamos en el principio, ¿no? ¿Cuál es el objeto y el sentido de la evaluación? ¿Sí? Si yo quiero evaluar realmente como institución, para saber dónde estoy parado, definir mi realidad, y a partir de mi realidad generar cambios positivos, es una cosa. Ahora, si yo voy a evaluarme para cumplir con un pedido externo que no tiene que ver con mi realidad y que no va a incidir en la trayectoria de los chicos directamente, la evaluación un poco se desdibuja. ¿Sí? Yo lo que creo es que si la institución desea evaluarse a sí misma, nosotros tenemos que ser auténticos y respetar lo que surja. Y si el dato que me da es horrible, lo mejor que puedo hacer es reconocerlo y visibilizarlo. Pues si yo no visibilizo, no voy a poder nunca darme cuenta cuál es el camino para solucionarlo, para acercarme a un camino de abordaje positivo. ¿Sí? Yo creo que cuando uno evalúa, tiene que ser... Yo le puse una frase que me salió redundante, pero la reafirmo. ¿Sí? Si yo quiero que la evaluación, que el resultado sea objetivo, ¿sí?, que el dato final, tengo que ser objetivo en todo momento. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que el dato final sea cuál es la situación actual que yo tengo, y bueno, tengo que respetarla. Y si el que me lo dice feamente, y me lo dice duramente, y bueno, pero es la verdad, y lo tengo que tomar como algo válido. Yo iría un poquito más allá y pensaría desde un lugar bien ético y bien centrado en lo que es la política educativa, que las instituciones educativas están en pos de las trayectorias de los alumnos. Y esto Gustavo lo reafirmó fuertemente. Entonces, ese es el objetivo macro y principal del cual se desagregan un montón de otros objetivos que van acompañando esa trayectoria y que yo necesito evaluarla. Y que requiere de un deber ético y moral por parte de nosotros, que somos los profesionales docentes, para llevar adelante estas evaluaciones. Los datos que arrojan las estadísticas, los estados administrativos, la cantidad de indicadores que son oficiales, son propios del sistema educativo y que la escuela tiene, es la primera información valiosa y Gustavo lo señaló como uno de estos instrumentos. Y son sumamente objetivos porque son números, no hablan de ninguna persona en sí. Arrojan el resultado de un colectivo de personas, ¿no?, que en su producción diaria generan esos datos. Lo más difícil es despojarse de la subjetividad, porque uno cree que un mal dato, un mal resultado, un indicador que no es el correcto o el esperado por la escuela, habla de la subjetividad, y en realidad uno lo tiene que poner a disposición de la construcción de ese problema de manera objetiva, donde hay un montón de actores que van a desarrollar las mejoras en función de ese objetivo. Pero seguramente va a ser materia de otro encuentro, porque no podríamos desplegarlo ahora, qué significa construir el problema. Y entender también que hay un montón de causas que son de carácter endógeno, en los cuales nosotros como actores, docentes, podemos intervenir, y que seguramente también tenemos que aprender a ver cuáles son esas otras causas exógenas sobre las que no vamos a tener la posibilidad de modificar, pero sí tenemos que hacernos cargos de las nuestras. No se pueden torcer los datos por quedar bien con cuán u otra persona. Los datos son los que son, se construye información, se plantean hipótesis posibles y la escuela tiene que trabajar en función de esos datos siempre en perspectiva de mejora. No hay otra posibilidad. Y la verdad que no debiéramos permitir
que haya otra posibilidad que no sea esta. Porque si no, nos desviamos del objetivo esencial y principal que tiene la escuela, que es velar por las trayectorias educativas de sus alumnos. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario al respecto. Pueden ir levantando la mano. Claudia, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? Silvina. Con todos estos datos, ¿podemos brindarlos a los papás de la escuela? ¿Estos datos quedan solo para la institución? ¿Se socializan todos o algunos? No es que no se puedan socializar, todo se puede socializar porque sobre todo, a ver, hay un conjunto de indicadores que son propios del sistema educativo y que per se se utilizan naturalmente, y dentro de la dimensión administrativa de la escuela hay un montón de relevamientos que se solicitan que la escuela tendría que apropiárselos y transformarlos en un contenido prioritario, esencial y continuo dentro de la institución. Por lo tanto, si son indicadores propios del sistema educativo, esa información es pública, tiene carácter público. Lo que yo no puedo brindar son datos personales. Lo que puedo brindar son datos macros, contextualizados en el proyecto institucional y con distintas variables en términos de comunicación respecto de quién es el receptor de esa información o esa evidencia que yo quiero transmitir. Poder se puede, lo que tengo que tener con mucha claridad, y acá va la variable comunicacional, es quién va a ser el receptor, ¿no? Y lo que quiero decir, porque yo claramente no puedo brindarle a los padres toda la evidencia institucional. Voy a acomodar esa evidencia en función de lo que los papás necesitan saber, lo que pueden comprender con mi explicación, y siempre teniendo muy claro qué es lo que yo persigo, cuál es el resultado esperado de brindar esa información. Es decir, objetivo, con qué indicador lo miro y cuál es el resultado esperado. Entonces, en función de eso, armo la comunicación. Distinto es lo que yo le brindo al conjunto del personal docente, ¿sí? Lo que yo le brindo al conjunto de los auxiliares de una escuela. Y la otra información que a veces quedan en algunas variables que quedan reservadas también al equipo de conducción, en función de saber cuál es el momento oportuno, o porque el equipo de conducción construye además otros indicadores que no son propios del sistema, pero que son necesarios para esa vida propia de la cultura institucional. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es muy variable. Gracias, no hay una ABC que te permita a vos ir en una línea recta, única y determinada. También tendrá que ver con la vida institucional y esa cultura institucional. Quiero poner un ejemplo para graficar todavía mejor lo que está diciendo bien Claudia. Si el problema es la comunicación interna, por ejemplo, en la institución que yo estoy, imaginemos que el problema es la comunicación interna. La información no llega a los docentes, lo que circula por la dirección es algo que no coincide con lo que circula en las aulas, lo que el preceptor hace no está de acuerdo con lo que el docente quiere, y si yo evalúo eso, la información que voy a obtener no es del todo útil para las familias, porque no le sirve demasiado ese dato. ¿Para qué le interesa a una mamá, a un papá, a un abuelo saber si la preceptora se comunica con el docente? ¿Sí? En cambio hay otras variables que sí son de mucho interés para la familia. Entonces ahí está lo que decía Claudia, por eso quise poner el ejemplo, lo que decía Claudia de hacer la selección, ¿no? En función del destinatario, coincido totalmente. Afirmando lo que decía María Inés, todo lo que se pueda visibilizar me parece que es interesante, porque es visibilizar acciones que van a apuntar a la mejora de las trayectorias de los estudiantes. Y si lo que visibilizamos es lindo, es feo, nos gusta o no nos gusta, es la realidad. Es la realidad. Y eso es lo que hay que visibilizar, ¿sí? Bueno, y hablando de visibilizar, tenemos otro tema para hoy. Vamos a dar vuelta a la hoja. Vamos por ahí. Seguimos, y ahora entonces nos tocaría hablar un poquito de lo que es la calificación docente, ¿sí? Docente. Por ahí está Lilian, ahí está. Bueno, adelante, Lilian. acá estoy, sí. ¿Me escuchan bien? No sé si porque los dispositivos hoy están como locos,
y no están bien respondiendo del todo bien. Bueno, en la misma línea de lo que estábamos hablando, que es la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación institucional, vamos a hablar un poquito también de qué es esto de la calificación docente, ¿no? Y me gustaría arrancar con todos los mitos que existen en torno a la calificación docente. Muchas veces se escucha que los directivos comentan que para qué se van a complicar la vida haciendo un legajo o haciendo un historial de cada docente, a todos les correspondería un 10, el tribunal les devuelve los legajos con ese 10. Bueno, en realidad ese mito hay que empezar a romperlo, pero desde la acción de cada equipo directivo. ¿Por qué digo esto? Porque la calificación docente tiene herramientas para que uno haga un seguimiento realmente profesional del quehacer de cada docente, y tiene el estatuto que lo avala. Pero en la medida en que uno tenga el conocimiento de cómo usar esas herramientas, es que mejor va a evaluar a esos docentes. Principalmente, lo primero que tienen que tener los docentes en la institución es un legajo. Todos los docentes tienen que contar con un legajo, en el cual debería volcarse toda la trayectoria de ese docente, no solo los títulos, el DNI, digamos, todos los detalles administrativos, sino también aquel seguimiento que el directivo hace de ese quehacer, ¿no? De esa práctica. Todo el personal, tanto titular, suplente como provisional, va a ser evaluado anualmente. Pero acá vamos a hacer un paréntesis. Es importantísimo que a mitad del ciclo escolar, aproximadamente en el mes de junio, los equipos directivos se acostumbren a realizar una calificación media, porque esa calificación media va a permitir, por un lado, que el docente sepa cómo va su trayectoria, si está encaminado, si tiene que ajustar algunas cuestiones. Un detalle importante, esa calificación media es conceptual, y muchas veces preguntan los directivos, ¿y cómo construyo ese concepto? Tenemos para eso el set 4, ¿sí? En el reverso del set 4, yo no sé si puedo compartir pantalla, a ver si puedo compartirlo. Sí, si lo puedo compartir, les comparto la parte de atrás, que es la que me va a permitir a mí. Ustedes me dirán ahora si se ve. Se ve el anverso. ¿Se acabó? No el reverso, que me Sí, parece que es lo que vos perfecto. querés mostrar. Ahora Esta sí. es la parte de adelante, ¿sí? Acá tenemos la primera página, es decir, digamos, el comienzo del set 4, donde en la carilla derecha ustedes van a encontrar que tienen toda la información, trayectoria del docente, ¿no? Y las inasistencias que ha tenido en ese año, las asistencias y las causas de las inasistencias. Y en la izquierda está todo el procedimiento que ahora vamos a explicar, que es la notificación de la calificación. Pero en realidad, para el concepto medio, para la calificación media, lo importante es lo conceptual, que después se va a transformar en lo numeral, digamos, ¿no? La calificación numérica. Acá ustedes van a ver que en la primera columna dice sobresaliente, en la segunda muy bueno, regular y deficiente. Esas categorizaciones son las que hay que utilizar en la calificación media, que nos va a permitir mantener una línea de trabajo evaluativo con respecto a la práctica docente. Porque después, cuando llegamos a fin de año, si es muy terrible, digamos, o es regular esa práctica, nosotros ya le tuvimos una calificación médica donde advertimos esta situación y le dimos la posibilidad a ese docente a revertirla. ¿Sí? Volvemos, así ya dejo de compartir. No sé si quedó claro esto, ¿quieren hacer alguna consulta sobre el tema? Si no, seguimos. ¿Sí? ¿Bien? Porque no llego a ver si hay algo en el chat. Bueno, después, ¿qué será calificado? ¿Cómo serán calificados estos docentes, no? ¿Cuál es el periodo? El periodo mínimo de calificación para un docente titular, provisional o suplente, el periodo mínimo son 30 días. Salvo el titular interino, que son 3 meses, no puede ser menor a 3 meses, ¿sí? Después, seguimos, ese legajo de actuación,
que es donde nosotros tendríamos que tener esa calificación media registrada y notificada al docente, ¿sí? Ese legajo va a permitir que a lo largo de todo el ciclo y al final uno pueda también adjuntar allí esa calificación, esa calificación anual, y que a su vez, si hay alguna disconformidad con la calificación, todo también el procedimiento después se va a adjuntar, y además de elevarlo a tribunal, ¿no es cierto? El artículo 129 habla esto mismo, ¿no? De la calificación se ajustará a una escala conceptual y su correlativa valoración numérica, que es lo que explicábamos recién de la parte de atrás del set 4, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se los notifica de la calificación anual al docente? En ese set 4, en la parte, digamos, izquierda de la primera parte, de la primera página, y donde ponemos de cada ítem, de cada eje, vamos a poner una calificación y vamos a hacer el promedio. Si el docente, cuando va a firmar, firma en disconformidad, a partir de ese momento se arma todo un proceso legal. El docente tiene 10 días hábiles para hacer su descargo, ¿sí? Ese recurso de revocatoria que va a presentar va a hacer que el superior jerárquico inmediato lo responda, va a ratificar o rectificar, y el docente así, si vuelve a estar en disconformidad, se va a elevar todo este legajo con todo el seguimiento que se le haya hecho a este docente directamente para jerárquico en subsidio, que después se va a resolver a nivel de tribunal de clasificación. Creo que no me estoy olvidando de nada. Dijimos 10 días hábiles del recurso. El recurso de revocatoria lleva implícito el jerárquico en subsidio solo cuando es disconforme el resultado, ¿se entiende? Si el recurso de revocatoria, el directivo que está calificando coloca que se ratifica y el docente firma en conformidad, termina ahí y se eleva directamente, cerrado el tema, ¿no? Ahora tenemos las causales. Están las causales para no ser calificado y las causales para inhibición de ser calificado. Estas causales las vamos a encontrar en el artículo 130 y 131 del estatuto. Las causales para no ser calificados, no me quiero olvidar de ninguna, son dos. Una, la principal, es no encontrarse bajo investigación o sumario sin resolución. Muchas veces se pregunta, y yo lo he escuchado todos los años, ¿qué pasa con aquel docente que está con un artículo 139? Por ejemplo, ¿no? Si está inhibido o no de ser calificado. Ojo, si el docente está con artículo 139 y tiene disposición de relevo, que es diferente a la planilla de relevo de 139, sino la disposición de relevo, quiere decir que está en proceso está bajo un presumario, una investigación presumarial. Por lo tanto, no puede ser calificado. Si ese docente no tuviera a ese momento de calificación una disposición de relevo, porque por ahí fue relevado hace muy poco tiempo y todavía no llegó la disposición, debe ser calificado. Esa es una pregunta que todos los años vuelve a surgir en la época de calificación. No sé si a ustedes les pasa, pero bueno, yo lo escucho muy seguido todos los años porque esta es la gran diferencia, ¿no? Por eso me quedó bastante grabado este tema. Perdón, Lilian, te interrumpo un segundito también para hacer una aclaración. Sí. Y después vamos contestando las preguntas que aparecen en el chat. También hay que tener en cuenta que a veces los docentes son, según la causa del relevo, pueden estar relevados en un cargo sí, como puede ser en su carácter de director, y no en su carácter de profesor. Y entonces son dos cargos distintos, más allá de que la persona sea una sobre la que recae esa investigación. A veces también en este proceso hay que preguntar por qué es necesario calificarlo en el cargo donde no está afectado en absoluto e inhibirse de calificarlo en el cargo donde sí recae, digamos, el relevo, que no significa que no va a ser calificado, queda en suspenso
del decisorio final, porque si el decisorio es Exacto. que vuelva, se le califica todo lo que no se calificó. Exactamente, exactamente. Y la otra causal para no ser calificado es que no haya cumplido como mínimo 30 días en la labor, o si es un titular interino, no haya llegado a los 3 meses continuos en ese establecimiento. El artículo 131 nos va a marcar cuáles son las causales para ser inhibidos de calificar, es decir, que no se los pueda calificar, ¿sí? ¿Qué sería? Encontrarse bajo investigación o sumario sin resolución, el parentesco o consanguinidad, nunca me sale esa palabra, o afinidad con cualquier grado con el calificado, un desempeño menor a 30 días corridos en el cargo que habilita para calificar, enemistad manifiesta o amistad íntima, ¿sí? Esas son las causales por la cual el directivo está exceptuado, digamos, de calificar a esa persona. Por lo tanto, después se irá resolviendo. Si es una enemistad manifiesta, generalmente se busca, si en vez del director, que sea el vicedirector el que lo califique, o si no, interviene el inspector. Bueno, se verá después en cada caso, ¿no? No sé, Claudia, si estoy en lo correcto. Aclarar esto también, porque a veces el docente, por alguna cuestión interna, algún malentendido, discusión con el director, enseguida presenta la nota para decirle no quiero que me califiques. Sí. No alcanza con eso, hay que fundar y probar los motivos por los cuales yo entiendo que esa persona que me va a calificar debe ser desplazada de esa función. No basta solo con mencionarlo, sino que lo menciono y lo pruebo. Si no, la persona que califica per se es el director de la escuela o el inspector al director. Justamente lo mismo pasa cuando uno eleva un legajo de una calificación, una baja calificación, y ratifica esa calificación, aunque esté disconforme, y cuando se eleva en jerarquía con subsidio, a veces también hay otra cuestión que se escucha mucho, que al año siguiente vuelve directamente de tribunal la calificación de ese docente como un 10, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que el directivo calificó. Y esto tiene que ver muchas veces en la forma en que sustanció ese legajo, cómo armó ese legajo para elevarlo. Si no hay una probatoria de un seguimiento como corresponde, con todos los detalles de la situación de ese docente para ser calificado de esa manera, obviamente va a volver siempre con el 10 porque no le van a quitar ese derecho. Ahora, es importantísimo que el seguimiento sea anual, no que sea la última parte del año, que muchas veces también pasan estos errores, ¿no? Otro detalle es, ¿qué pasa si al docente yo le tengo que notificar la calificación y justo da la casualidad que ese docente está, no sé, faltó a la escuela o está a casa o está de libre, ¿sí? Se lo puede notificar solo por cédula de notificación, dentro del periodo que marca el calendario. Ojo con esto, porque el calendario de actividades docentes marca todos los años de qué fecha a qué fecha se realiza la calificación docente. Si la fecha llegaba al 14 de noviembre y yo lo notifiqué el 15, ya no es válida la notificación, porque está fuera del periodo que tenía que ser calificado. Por eso es importantísimo tener en cuenta las fechas. Para eso está el calendario, ¿no? Eso lo marcan todos los años y por ahí cambia un día, 2 días, y marca también el calendario cuál es el periodo de qué fecha a qué fecha se toma, ¿no? Generalmente en los últimos años se toma de noviembre del año que se califica a noviembre del año siguiente, la calificación posterior. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? La cédula de notificación no se lo puede notificar llevándole una hoja, llevándole una nota, llevándole un acta. Hay que utilizar los procedimientos que tenemos en el manual de procedimiento administrativo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo califiqué mal a un docente y realmente tengo que realizar todo el procedimiento de nuevo? Porque quizás no cumplí con los plazos, o sea, muchas veces vuelven los legajos de calificaciones, cuando se arman calificaciones a docentes que por ahí no se los encuentra por abandono de cargo y demás, y vuelven los legajos de tribunal donde faltan los procedimientos y uno tiene que volver hacia atrás, porque lo indican incluso, a realizar todo el procedimiento de nuevo. Por eso es importante tener en cuenta de entrada
todo el procedimiento bien pautado para no tener estos errores de procedimiento que por artículo de 113 a 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo uno lo tiene que resolver al momento que detecta el error, ¿no? No sé, pasamos a las preguntas, si les parece. Sí, me No gustaría, veo bien. como a modo de un pequeño resumen, dejar bien aclarado esto. No confundir el seguimiento y la evaluación que realizamos como equipo de conducción durante ese proceso con el momento estatutario de la calificación. Son dos procesos ensamblados. El de la evaluación, que es el seguimiento de el actuar profesional de ese docente, me lleva todo un año de trabajo. Y a mí me gustaría ensamblarlo con este sentido que tiene todo lo que dijo Gustavo antes en función del proyecto institucional, los objetivos que se persiguen, también dentro de ese proyecto institucional, y más allá de la norma estatutaria que lo fija como una obligación para el director, se fijan también anualmente dentro del proyecto qué cosas vamos a evaluar y qué cosas vamos a trabajar como profesionales dentro de esta institución. Y uno fija y conversa y charla y acuerda y solicita e indica. A mí me gusta siempre llevar todas las palabras a su extremo. Y entonces los docentes saben a qué atenerse, cuáles son las reglas del juego de esa construcción colectiva que es el proyecto institucional. Es muy complicado, Lilian lo mostró, les mostró el reverso, qué diferencia hay, y por eso siempre se disconforman los docentes. ¿Por qué me pones 9? ¿Qué diferencia hay entre ser muy bueno y ser excelente, que es el 10 sobresaliente? Porque son dos categorías, dos valoraciones, que ¿dónde radica la diferencia entre ser muy bueno y ser excelente, según dice esa grilla de evaluación que viene preestablecida? Entonces eso que está preestablecido cobra sentido cuando yo lo transformo dentro de mi proyecto y hago acuerdos con todo el equipo docente. ¿Qué implicaría para mí la excelencia? Que está asociada también a todos los indicadores de mejora y cómo los docentes se ensamblan para lograr esas mejoras. No está escindido. Ahora, una de las preguntas es, ¿cuántos seguimientos tengo que hacerle? Todos los que sean necesarios. Lo importante es que ustedes, los equipos de conducción, los inspectores, puedan fijarse, y esto lo digo a modo de ejemplo, como 3 momentos en el año. Todo un momento, un primer trimestre, por llamarlo así, o bimestre, lo que ustedes consideren, que es de asesoramiento. Porque yo no puedo calificar a alguien, exigirle a un docente determinados cumplimientos y determinadas cuestiones que yo no asesoré en primer lugar. Entonces también como evaluador, antes de evaluar a mis colegas, tengo que preguntarme si yo hice todo lo que debía hacer. Ese es un muy buen ejercicio. ¿Sí? Cumplí en visitar sus clases, en acompañarlo, en asesorarlo, en darles propuestas, en acompañar con bibliografía. Acompaño y asesoro. En este primer momento, Clau, ¿sí? Disculpa, en este primer momento, justo por lo que estás diciendo, es importante también los acuerdos institucionales que se hacen a partir de la plenaria, ¿no? Sí. Porque esos acuerdos es como los objetivos que uno se plantea, que tienen que ser medibles de alguna forma y que, bueno, que después se van a por eso utilizar construir para evaluar. tener todos estos indicadores preestablecidos, Claro. ya me ponen en preaviso de cuál es la lógica en la institución donde yo estoy trabajando. Y uno necesita sentirse en una lógica de construcción permanente. No son momentos aislados y espasmódicos. Nosotros no tenemos espasmos pedagógicos. Tenemos procesos sistematizados y planificados pedagógicamente para que acontezcan. Así que pasado este primer momento, digamos, de asesoramiento, cuando yo vuelvo a revisitar y veo cuánto el docente incorporó a partir de todas las propuestas que yo le hice, viene un segundo periodo que lo llamamos de emplazamiento. Y esto no tiene nada de malo ni de peyorativo. Quiere decir que
A veces tenemos algunos profes, algunos maestros un poquito más díscolos, ¿no? Y nosotros decimos, ¿por qué nos merecemos esto y tenemos que salir a calificar a esta gente que no nos da bolilla? Si yo escribí, le hablé, lo senté, o hay una queja, o lo que fuese que se va construyendo, entonces puedo invitarlo a que en 15 días me mejore la planificación, que en 30 días genere evaluaciones distintas, en 20 días, poner plazos para que se cumplan los asesoramientos es un modo de emplazar e invitarlo a que ajuste. Porque no te puedo asesorar y esperar todo el año que vos modifiques determinadas cuestiones o las optimices o las mejores, porque se nos va el año y a mí me preocupa la trayectoria de los chicos. Entonces, ¿te puedo emplazar si vos no modificás? Sí, invitándote a que en 15 días, 20, un mes, nos sentemos para ver dónde están las mejoras. Y ahí llegamos a ese momento del calendario al que se refirió Lilian, que tiene que ver con la evaluación media del docente, esa calificación conceptual que siempre es muy oportuno tomarla tal cual lo dice la grilla oficial, que es el set de calificación. Pero para esto tiene que quedar muy clara estas diferencias conceptuales para que todos sepamos qué significa ser excelente, qué significa ser muy bueno, qué significa ser bueno. Porque no son categorías que hablen mal de mi quehacer profesional. Pero como el uso y la costumbre dice que tengo que tener 10 siempre, no acepto si tengo un 9,50. Entonces, esos seguimientos que yo voy haciendo, hasta ese momento de la evaluación media inclusive, es todo lo que conforma el legajo del docente. Cada asesoramiento está dirigido de manera individual a ese docente. Y ese docente se notifica con fecha fehaciente de cada uno de esos asesoramientos. No puede haber actas generales dirigidas a todo el mundo, sino que tienen que ser puntuales, precisas, direccionadas, notificadas oportunamente, porque esa notificación, siempre la firma de un docente, abre de manera indiscutible todo el proceso recursivo. Porque yo puedo firmar y no poner nada, no estoy obligado a poner firmo en disconformidad, no es cierto. Yo firmo y no pongo nada y si me disconformo, entro el recurso en el tiempo que corresponda. ¿Está? Ahora, si mis asesoramientos están siempre en la línea de lo pedagógico y no de lo subjetivo, ningún docente se puede disconformar respecto de un asesoramiento pedagógico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ese legajo está conformado por esa cantidad, ese caudal pedagógico de asesoramientos, emplazamientos y evaluación media que yo le voy haciendo al docente para alcanzar esa calificación en el tiempo determinado por el estatuto, conforme a las normas estatutarias, que es todo lo que Lilian recién explicó, y dejamos para el otro encuentro todo, cómo se plantean los recursos, cómo tienen que escribir ustedes, cómo se presenta el legajo, cómo se arma ese mini expediente para que no les venga rebotado. ¿Sí? Exacto. Sabiendo siempre que estamos en el marco del derecho administrativo, que el legajo que abrimos es derecho administrativo y que rige el principio indubio pro administrado. ¿Qué quiere decir esto? Ante la duda, siempre a favor del administrado más débil en la cadena. Entonces siempre van a estar a favor del docente por encima del director. ¿Se entiende? Porque quien lee en La Plata tiene que leer la objetividad con la que ustedes trabajaron para que no se vislumbre que ese director, por cuestiones personales, escribió alguna expresión que denote subjetividad y que perjudique al administrado. O enemistad notoria, ¿no? O enemistad notoria. Pero bueno, como es muy complejo, lo vamos a dejar ahí picando y vamos por el próximo Ateneo de Ágora
ampliando cada uno de los temas, porque redactar actas de asesoramiento, redactarle actas a los docentes es toda una construcción que merece su tiempo y su didáctica. Incluso el armado también de los instrumentos para las observaciones de clase, para que después uno tenga esa herramienta para hacer las devoluciones. Eso también es importante, porque a partir de cada devolución de las observaciones que le hacemos a los docentes, puede surgir de allí un asesoramiento para todo el personal, a partir de cada cuestión que se va detectando, que a veces también se comete este error, ¿no? Que se hacen asesoramientos solo al docente que uno detecta que por ahí en la clase no pudo desarrollar determinada cosa. Bueno, no, tomar eso que pasó, primero la devolución a ese docente, de qué es lo que uno vio en la clase, pero tomar eso como caso testigo para poder hacer un asesoramiento general, porque puede estar pasando en otras clases y uno no poder llegarlo a ver, siempre es muy útil. Y también es muy útil para estos seguimientos que hay que hacer, ¿no? Porque uno va a ir detectando a partir de estos acuerdos que decíamos al principio. No sé si hay alguna pregunta más, me parece que contestamos todo, ¿no? No, súper bien, súper bien. Creo Ahí, Juan Antonio, yo coincido con Juan Antonio, que está poniendo impecable y qué claridad en los conceptos. La verdad que sí, las dos muy claras. Y quería, ahora vamos Silvina, pero quería aprovechar para recordar que el próximo encuentro, el próximo evento Ágora, que va a ser el jueves 2 de septiembre, ya se los anticipo, ¿sí? Tiene que ver con la gestión del directivo, específicamente el rol del directivo. Y uno de los temas va a ser la redacción de escritos, ¿sí? Uno de los temas. Así que este tema que se está tratando ahora se va a retomar, como decía Claudia, en el próximo evento, que es el 2 de septiembre, jueves 2, así que si lo quieren agendar, redacción de escritos va a ser uno de los temas, va a haber varios temas como hoy, para el próximo evento, ¿sí? Ahora sí, Silvina, por favor. No, la verdad es que me robaste la pregunta, porque la verdad que los temas son tan interesantes, tanto para el directivo como para los docentes, que quería preguntar cuándo íbamos a volver a tener un próximo encuentro donde expliquen un poquito más de todo esto tan interesante que nos cuentan. Sí, mira, entonces ya que está tu pregunta, te amplío. El próximo encuentro, que va a ser gestión del directivo, el 2 de septiembre, se va a tratar sobre comunicación institucional interna y externa. Leo los títulos para no ampliar ahora, canales apropiados de esa comunicación, después redacción de escritos del ámbito administrativo y escritos solo para comunicación o en distintos formatos. Otro tema distinto, procedimientos de abandono de cargo, cómo se hace un abandono de cargo desde lo administrativo. Y otro tema distinto, acuerdos institucionales, cómo se trabajan los acuerdos institucionales, cómo se hace un acta de edificio compartido. Bueno, todos estos temas son los que van a ser parte del próximo encuentro. Y no sé si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas sobre este tema, si no pasamos al tema siguiente, que es el último de hoy. ¿Sí? Si no hay más preguntas, sí, bueno, Lilian, muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, las dos, clarísimas y súper positivo lo que han dicho. Muchas gracias. Bueno, Mariana, no sé si está Mariana por allí, no sé si está... Sí, y está Gaby también, que se pudo conectar. Ah, fantástico, bueno, qué suerte. Bueno, Mariana, que nos está haciendo el aguante, muchas gracias, Mariana, por estar. Nada, en cualquier momento quedo dormida, pero nada. Contemos que está, ¿a qué hora es allá? Y son tanto como las 12:30 de la noche. Claro, para mí es buenas noches, para ustedes es buenas tardes. Bueno, adelante. Pero bueno, estoy resisto media horita más, 45 minutos más, resisto. Gaby. Bueno, después de todas las peripecias, a la distancia nos estamos comunicando para poder darles de articulación. Gracias, Marian, por el aguante ahí, y gracias a todo el equipo de Ágora por el aguante. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es la articulación pedagógica entre los niveles. Con Mariana estuvimos charlando bastante. Queríamos referenciarnos un poco a los documentos que tenemos colgados en la página. Ahí les comparto. De producción propia de Ágora, ¿no? Es cuando ya empezamos a trabajar el tema el año pasado. Y bueno, queríamos un poquito poder pensar sobre lo que es la articulación propiamente en este contexto,
en donde todos sabemos que hemos transitado diferentes formatos y ver qué sucede con estos formatos, con estas preocupaciones, sobre todo pedagógicas en relación a las trayectorias, se estuvieron poniendo en ejercicio a lo largo de este tiempo para darle este marco de articulación con lo que viene. Así que nada, hicimos un pequeño machete llamado PowerPoint, como para poder ir mirando un poquito las ideas, y bueno, y nada, y lo compartimos para poder centrarnos en el tema y no irnos mucho, porque todos sabemos que la articulación pensada en este puente, ¿sí?, entre un nivel y otro, es nada más ni nada menos que sentarse a pensar cómo darle la continuidad a una trayectoria, y pensar en esas estrategias que van a ser beneficiosas para poder seguir trabajando, por ejemplo, uno de los principios que tiene que ver con la autonomía. Nosotros lo pensamos desde este lugar, con respecto a pensarlo desde una continuidad de la enseñanza, más que de las formas, ¿no? Que eso es lo que nos invita a centrarnos, a pensar en estos nuevos formatos, en la dinámica de las clases, en estos modos de enseñanza propios de cada uno de los niveles, y que hacen a todo el proceso de enseñanza en general. Así que bueno, vos tenés ahí, María, pasá a la segunda, que así no las leemos. Paso. Vamos. Sí. Si puedo, la paso. No, sí. Ah, ahí está, me pasé, perdón. Bueno, volvamos. Me fui. Se supone que tenía que estar abierto y no me abre. ¿Querés que vaya yo? Dale. Ahí. ¿Podés, Gaby? Si no, lo vuelvo a abrir. Bueno, para reforzar la idea que estaba hablando Gaby, tenemos que pensar en la trayectoria del alumno desde que inicia el jardín de infantes hasta que termine el 6º año de secundaria. Y tenemos que ver en qué nos centramos cuando hablamos de articulación. Si estamos hablando de garantizar la trayectoria escolar, estamos hablando de una continuidad pedagógica, que lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a repensar junto con otros docentes, con otros equipos docentes de los distintos niveles en los cuales estamos conformando, cuáles son las estrategias didácticas que estamos utilizando. Tenemos que repensar nuestras prácticas y diseños curriculares, que hay una coherencia entre el diseño de inicial, primario y secundario. Yo siempre digo que a los de primario, o que somos el sanguchito del medio, no podemos desconocer cuáles son los perfiles de egresados del nivel secundario, obvio que del nivel primario, y saber cuáles son los contenidos que tenemos en común con los de primer año del secundario. Como un docente de primer año del secundario no puede desconocer cuáles son los contenidos y perfil del egresado de 6º año. Entonces, ahí tenemos que pensar sobre las prácticas docentes y sobre el diseño curricular. Saben que en una época, como nos ha pasado a todos, y lo hemos hecho como docentes también, cuando hablábamos de articulación era visitar el edificio nuevo, contarles cuántos profesores iban a tener, y en el medio nos olvidábamos de cuáles eran las expectativas también de las familias, porque las familias también tienen que ser parte de este proceso y acompañarnos también a los docentes. Gaby. Sí, en ese marco, espérame que quiero pasar. Como lo decía Mariana recién, es también pensar y poner en un espacio de discusión conceptos como qué entendemos por qué concepciones educativas tenemos, ¿no? ¿Qué pensamos que es la educación?
qué pensamos que es una trayectoria, y poner estos puntos en común como para poder definir después cómo vamos a seguir el proceso, ¿no? Entonces, en este punto también es necesario pensar cuáles son los enfoques pedagógicos y en esto de los modos de enseñanza que se dan precisamente en cada uno de los niveles, qué ideas acerca de la enseñanza y del aprendizaje tenemos, el lugar que ocupa la enseñanza y el lugar del aprendizaje, las propuestas pedagógicas, el tipo de estrategias, las actividades. Hay un área, bueno, que después estuvo trabajándose en una redefinición que viene del nivel inicial, que es el área del juego. En el nivel inicial tomado como un área de conocimiento, en el nivel primario y en el nivel secundario tal vez tomado como un recurso para, ¿no? Entonces, está bueno poder conocer cuáles son esas propuestas pedagógicas que vienen en torno a un área como el juego, para poder después empezar a trabajarlo en los otros niveles con el mismo sentido, ¿no? Y bueno, y en esto también de pensar cuáles son los formatos de planificación, si vienen unidades didácticas, secuencias, proyectos, ABP, si hay planificación por desafíos, y en este contexto nuevo, el tipo de formato de clases, ¿no? Esto de la presencialidad, la virtualidad, la no virtualidad, lo que es sincrónico, lo asincrónico, si es mixto, combinado, invertido, híbrido, classroom, bueno, los formatos que vienen. Y no nos parece un detalle menor, porque, por ejemplo, hay una gran preocupación, sobre todo los que venimos desde el nivel primario, que es el proceso de alfabetización en este contexto, ¿sí? Con las dificultades que ya encontrábamos en lo que era la presencialidad en el proceso de la alfabetización inicial, en este contexto donde tenemos presencialidad, no presencialidad, virtualidad, no virtualidad, donde tienen o no tienen los recursos, donde hay desigualdades y todos lo sabemos, y hay una gran brecha en esta de la desigualdad en que se generó a través de la virtualidad. Estamos muy preocupados por cómo se está dando ese proceso de alfabetización inicial, sobre todo en aquellos estudiantes que están en primer año. Una de las patas fundamentales de las prácticas del lenguaje es el hablar y el escuchar. Y como parte importante de las prácticas del lenguaje, lo que se está haciendo en un proceso de articulación entre el nivel inicial y el primer año de la primaria, es el fortalecimiento, debería hacerse, el fortalecimiento de este hablar y de escuchar, para poder después trabajar en la unidad pedagógica de primero y segundo, lo fuerte de lo que es el proceso de alfabetización inicial. Pero bueno, en esto lo que queremos hacer hincapié en la necesidad de poder sentarnos al momento de trabajar la idea de la construcción de este proyecto, de esta propuesta, es poner sobre la mesa todas las cosas que hacen a lo cotidiano de lo que nos está sucediendo y de cómo estamos llevando adelante las propuestas para darle una continuidad o un enriquecimiento para poder seguir avanzando. No sé, Marian, si vos querés agregar algo acá. Cuando nosotros hablamos de los formatos, es muy bueno y les da mucha seguridad a los alumnos, que es un aspecto importante, porque convengamos que el alumno tiene un montón de expectativas, igual que sus familias, con el cambio de nivel. Entonces siempre es bueno poder retomar los primeros días de clase el proyecto que vienen trabajando desde el otro nivel. Un proyecto de cuentos, por ejemplo, si están trabajando en el nivel inicial, o un proyecto matemático, y lo mismo entre sexto de primaria y primer año del secundario. El poder retomar algo de que el alumno vio, que es lo último que trabajó, y continuarlo, digamos, retomar lo que les da seguridad y no decir, acá estoy perdido, porque sabemos que los chicos de primer año del secundario se sienten perdidos en esa inmensidad de cantidad de materias o de diversidad de profesores que tienen, lo mismo que en el jardín de infantes, que la mayoría son hasta espacios físicos más pequeños a otros. Y desde la virtualidad aún más. Es muy importante el poder acordar, como dijo Gaby, con los equipos docentes,
cómo venían trabajando para darle continuidad a esa forma de trabajo. Bueno, trabajaban con Meet, trabajaban con Classroom, era presencial, semipresencial, el poder retomar desde ese lugar. Más que nunca, si antes tendríamos que ser sinceros con nuestros compañeros en qué es lo que habían aprendido los alumnos para retomar desde esos conocimientos para complejizarlos, hoy aún más con la situación compleja que venimos en estos 2 últimos años de escolaridad. ¿Sí, Gaby? Sí. Bueno, sí, no, porque bueno, en realidad cuando uno habla de la articulación y sobre todo en este contexto, no deja de poner en pie la preocupación, ¿no? De cómo trabajar dentro de estos diferentes procesos, y como vos lo dijiste bien recién, hay que poner en claro las cosas como para poder seguir avanzando. Por eso es necesario de que si vamos a hablar sobre una propuesta de articulación basada en lo pedagógico, no podemos ser, no digo eruditos, ¿no? Pero no podemos no dejar de conocer la propuesta curricular del nivel anterior o el que sigue, y bueno, nosotros de primaria de estar ahí en el sándwich, ¿no? Y lo interesante también es cómo atraviesan las modalidades estos niveles por las especificidades que se dan en el abordaje de determinados contenidos. Pero por eso puse en pie esto, ¿no? De que trabajar sobre el conocimiento de los diseños curriculares sin perder de vista la especificidad de cada uno de los niveles. El juego en el nivel inicial es un área, igual como dije recién, en las otras, con su especificidad, en el nivel primario el juego pasó a ser como un recurso, pero donde también es necesario enseñar que hay reglas, a acordarlas y que tiene un propósito, ¿sí? Como dice bien en la diapositiva, la lectura comprensiva de los diseños curriculares lleva a que el convencimiento sea la dimensión que se haya elegido como para poder profundizar en ese proyecto de articulación, se puedan encontrar esos puntos de concordancia que le den sentido a ese proyecto de articulación. Y ahí está lo que vos decías recién con respecto a darle la continuidad a través de la propuesta que haya surgido, ¿no? Porque, por ejemplo, si estuvieron trabajando desde el nivel inicial y viene porque la comunidad, porque pintó y porque surgió como una propuesta de las 3 instituciones que están conformando los 3 niveles que están insertas en una misma comunidad, un proyecto de huerta, un proyecto ambiental, el proyecto de reconstrucción de la plaza, bueno, de darle la trascendencia con la complejidad en el abordaje de cada uno de los niveles, ¿no? Por eso en los contextos es interesante poder darle después hincapié en esto de los trayectos didácticos, que va más allá de las trayectorias escolares, ¿no? Que va con todo lo que son los modos, las formas, los formatos, las instancias de aprendizaje específica de cada una de las propuestas curriculares, esto de cómo continuar trabajando con los proyectos, esto de si va a ser en vez de un proyecto va a ser una unidad didáctica, si va a ser un taller, si va a ser espacios de encuentro, de intercambio, de debate, qué formato va a tomar este gran trayecto didáctico que es el proceso de articulación. ¡Wow! Creo que lo dejamos. Tenemos más. Lo importante es armar una planificación de por ahí, unos tips que tienen que tener los proyectos de articulación. Lo primero que tengo que pensar cuando armamos los equipos de las distintas instituciones, el proyecto de articulación es en qué momentos vamos a armar este proyecto, porque tiene que ser un proyecto participativo. Entonces tenemos que pensar en qué tiempos, y ahora en qué tiempos y por qué medio también vamos a encontrarnos para establecer los acuerdos. Entonces, bueno, tales días, en tales horarios, para poder organizar primero el proyecto y poder acordar todo desde el diseño curricular y los aprendizajes que han tenido nuestros alumnos para seguir avanzando. ¿Qué actores van a intervenir?
¿Van a ser el secundario los preceptores? ¿Algunos profesores referentes de primer año? Si tienen armado determinados equipos, los representantes de los equipos de la escuela primaria, ¿quiénes van a participar? ¿Los docentes de sexto? ¿Qué docentes de sexto? ¿De qué turno? O por ahí hacen un bar del nivel inicial y quiénes van a participar del primer ciclo del nivel primario. Esto tiene que estar acordado. ¿Y en qué reuniones? ¿De qué vamos a hablar en cada reunión? Porque si no, vieron que el tiempo es tirano, no solamente en la televisión, en nuestro trabajo también. Entonces, poder encontrarnos sabiendo cuáles son los temas que vamos a abordar. Y eso es lo que lleva a que un proyecto de articulación sea viable y se pueda llevar a cabo. Ahí Roxana quería sumar también a la charla que incluyan los proyectos de inclusión, que son parte de esa articulación. Total. A ver, algo que se tiene que trabajar en estas reuniones es el legajo único de los alumnos. Entonces, si nosotros trabajamos desde los legajos de los alumnos, vamos a saber qué alumnos están con el proyecto de inclusión, digamos, y reconocer cuáles son las características del conjunto de alumnos y de los alumnos en forma particular, porque si no, no estamos viendo la diversidad. Sabemos, aprendemos de distinta manera y en distintos momentos, entonces hay que decir cuáles son las características, porque no es lo mismo la característica del sexto año de este año que el del año pasado que el del anterior. Aunque hubiéramos estado todos en la presencialidad, los grupos cambian, sus formas de conocer cambian, los intereses cambian. Hay grupos que van mucho mejor con los proyectos, hay grupos que necesitan intercambiar entre proyectos y unidades didácticas y secuencias didácticas. Todo depende de la característica del grupo. Por eso es importante el encontrarnos y hablar de qué es lo que saben nuestros alumnos y cómo aprendieron nuestros alumnos. Porque ahí es donde nos tenemos que vincular. ¿Qué saben? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué estrategias utilizamos? ¿Cuáles nos dieron resultados? ¿Cuáles no nos dieron resultados? Porque también hay estrategias que para un grupo van buenísimas y para otros no. Y también hay que decir, mira, yo intenté varias veces hacer esto y no me resultó. Fíjate, si vos tenés interés en usar esta estrategia, de ver cómo le das una vuelta de hoja, porque a mí no me funciona. Que puede ser que a otro docente sí. Pero esto es lo primordial cuando nos sentamos a hablar de articulación. No es lo que yo necesito como docente de primer grado, de primer año, qué necesito yo como docente de primer año del secundario. Porque no es lo que necesito yo como docente, es qué bagaje de conocimiento traen los alumnos para poder garantizar esa trayectoria escolar. Y si hay alumnos con proyectos de integración, continuamos con esos proyectos. Y ahí también me tengo que comunicar con los equipos de orientación, en caso que los hubiera, y a veces no hay equipos de orientación, intervienen directamente la escuela especial y la escuela de nivel. Bueno, también tenemos que incluir en este proyecto de articulación los docentes que han trabajado con esos alumnos. No sé si quedé claro y contesté. ¿Sí? ¿Fui por ese lado? Si no, bueno, vuelven a preguntar y tratamos de contestar. ¿Alguna otra pregunta o algo más que agregar, Gaby? Ah, Gaby iba a agregar otra filmina más. No, porque en relación a lo que estabas diciendo del registro único, que es el legajo único, que en realidad nos está costando mucho poder entender de qué volcar en ese legajo, cómo llevarlo bien a un plano pedagógico, de un seguimiento de una trayectoria. Nada, me acordé que habíamos pensado en tres machetes, ¿sí? Que eran estos dispositivos de articulación, qué pensar, bueno, en esto del registro único, en actividades que sean potentes, ¿no? Que en realidad enmarquen aspectos pedagógicos y lazos vinculares, ¿no? En esto de trabajar jornadas, de cómo planificarlas, y había una más que tiene que ver con
las propuestas en donde se pone de relieve lo curricular y la enseñanza, ¿no? Esto de las reuniones, como lo decías vos, ¿no? De llevar las reuniones con los equipos docentes, de la planificación de proyectos integradores, pero no está haciendo alusión a la inclusión, sino que se trabajen en la integración de las áreas, ¿sí? Con estas propuestas articuladoras. Con respecto a la inclusión, cuando uno se sienta, que bueno, eso fue una de las cosas que dijimos al principio, cuando se ponen, nos sentamos y pensamos, ¿qué entendemos por educación? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué entendemos por inclusión? Y acá viene algo que me quedó muy marcado en una charla que hemos tenido acá con una colega, con Silvina, en varias oportunidades, para poder entender la inclusión, de salir de lo especial. Y me acuerdo siempre de lo especial que son las pizzas, ¿sí? Entonces, en este marco de llevar el proceso, digamos, lo que es la inclusión pensada en todas las trayectorias que tenemos en cada uno de nuestros estudiantes, y trabajar en profundidad en aquellos que necesiten otras herramientas para generar otras competencias y tener otras habilidades, que en realidad, en definitiva, todos tienen ese mismo proceso. Por eso puse el machete de las filminas para poder recordar que tenemos 3 cosas que son fundamentales, que son pensar en un legajo único, pensar en las propuestas de articulación centradas en espacios de intercambio, y pensar en estos espacios de construcción entre docentes y entre que conformen una comunidad educativa, y pensar en cómo proyectar lo que se piensa para este año, para el año que viene, y darle la continuidad, y que haya una trascendencia en esa propuesta que tal vez se inició en algún momento en el nivel inicial, ¿no? Precisamente era por este lado. Bueno, clarísimo. No sé si querían Marinés quería preguntar. preguntar algo. Marinés, te aclaramos la duda, que vi que levantaste la mano. Ella escribió en el chat que los proyectos de articulación se deben comenzar desde el inicio del año, porque sería una manera de potenciar los vínculos, es lo que escribe María Inés. Sí, a ver, el proyecto de articulación no lo podemos dejar para los últimos 15 días de diciembre o los últimos de noviembre. Si en verdad queremos hablar de verdaderos proyectos de articulación, lo tenemos que ir pensando. Bueno, decimos, conocimos este grupo entre marzo y abril, bueno, ya en mayo tenemos que empezar a sentarnos a trabajar. No digo marzo y abril porque estamos conociendo los grupos que estamos recibiendo. Si bien trabajamos la articulación, nosotros estamos trabajando con ellos directamente. Pero en mayo habría que empezar a pensar. Después uno lo va afinando durante el año, porque también ese docente tiene que ir conociendo los equipos docentes que tienen a cargo los alumnos, tienen que ir haciendo el conocimiento, y sabemos que los chicos y los grupos van cambiando año a año. Entonces se irán reforzando, pero sí hay que pensarlos desde un inicio de año, como dice María Inés. Podemos dejar, bueno, nos empezamos a juntar después de las vacaciones de invierno, porque cuando nos queremos dar cuenta, nos terminó el año, y ahí tenemos que salir corriendo a ver qué es lo que hacemos, qué hicimos el año pasado, qué hicimos el anterior, y los grupos cambian, chicos. Nosotros cambiamos como docentes, y los grupos cambian más todavía. Sería muy bueno que pensemos también para algún otro encuentro entre todos, ¿qué es un proyecto institucional en términos de todos los subproyectos y dimensiones que tienen, y entre ellos está el proyecto de articulación? Y también dependerá de la variable y la intensidad que le pongamos algún año, porque es una debilidad detectada dentro del proyecto, también cómo se evalúa este proyecto de articulación, ¿no? Digamos, como para retomar todo lo que se vino diciendo desde el principio de la charla, y en que inició Gustavo respecto de lo que implica este dispositivo de evaluación y sus variables. Y entonces, si uno tiene claro todo lo que compone el proyecto y poder calendarizarlo en función de cuándo lo empiezo a activar, cómo y cómo lo voy articulando, me queda como una gran planilla, un récord que me permite hacer un seguimiento y no olvidarme de ninguno de estos componentes.
Por supuesto que después la variable, la lógica institucional, la propia dinámica del año, los grupos que se conforman, o estas variables externas que nos atravesaron tan fuertemente, hacen que uno empiece a tener algunos corrimientos, pero también el equipo de conducción tiene que tener desde su planificación de supervisión cómo distribuye la tarea con los vicedirectores, secretarios, en el caso del nivel secundario, alguna jefatura de departamento, para hacer los seguimientos de estos subproyectos o dimensiones propias del proyecto. Me parece que ese también es un desafío que nosotros tenemos por delante y que podríamos armar entre todos los que conformamos ahora. Sí, perfectamente, Claudia, ¿sabés qué? Perdón, Mariana, acá Roxana Fama hace un comentario en el chat, ¿no? Y ella trae un concepto interesante que es nombra al estudiante, ¿sí? Yo creo que todo lo que hacemos en la institución, como estructurante, como el esqueleto que sostiene a todas las acciones, es mirar al estudiante y mirar a los estudiantes que tenemos ahora, que tenemos hoy y que están cursando de esta forma y les está pasando lo que les pasa y transcurren como pueden transcurrir, ¿no? Si nosotros dimensionamos todas las acciones en función de lo que los estudiantes necesitan y no solamente desde lo que los docentes deseamos, la trayectoria va a estar mucho más potenciada, ¿sí? Mucho más apuntalada. A veces los docentes nos dejamos llevar por los deseos de hacer la mejor planificación o el proyecto más redondito desde lo pedagógico, y a veces hay que mirar al estudiante y ajustar algunas cuestiones, bajar en otros aspectos, pisar el acelerador en otros, y adecuar la trayectoria, que la articulación es parte importante de esa trayectoria, a lo que necesita. Es la forma de garantizar la trayectoria escolar de los alumnos exitosa, poder trabajar la articulación, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un nivel, nos preparamos profesionalmente para trabajar un nivel, y los chicos van a pasar por todos los niveles, y van a tener distintas vivencias, desde el aprendizaje, desde la comunicación, desde los sentimientos, las emociones. Por eso también es importante que las familias sean parte de ese proyecto, ver cómo involucramos las familias. Por eso el tema da para el abordaje de distintos lugares, desde primero proyecto institucional, proyecto de supervisión, y ahí ya estamos hablando de dos temas que cada vez que nos podemos hablar de un proyecto institucional o un proyecto de supervisión, abrimos otro mundo, pero en verdad es eso, el proyecto institucional tiene muchos subproyectos que se articulan entre sí, que no pueden ir sueltos, por eso hablamos que son proyectos que integran el proyecto institucional. Entonces la idea es poder seguir abordando en distintos encuentros cómo trabajamos y hasta también contarles de experiencias que conocemos exitosas, cómo han trabajado, y las podemos reacomodar para nuestra institución y tomar lo que nos sirve y mejorarlo. Bien, bueno, con cada tema nos hemos quedado con ganas de un montón más. Cada uno de los temas son muestras, ¿no? Podríamos seguir desarrollando y ampliando muchísimo, tanto de evaluación, como de calificación docente, como de articulación. Así que, bueno, este es un encuentro inicial, va a haber otros, ¿sí? Ya recordamos que el próximo va a ser el jueves 2, así que podemos seguir trabajando. No sé si hay alguna reflexión final o quien quiere hacer algún comentario como para ir cerrando en horario, pero les agradecemos muchísimo a los que se han quedado hasta esta hora después de trabajar todo el día, interesados por compartir algunas reflexiones sobre educación. Así que no sé si alguien de los del equipo ahora quiere hacer algún comentario, quieren cerrar. Bueno. Estamos todos tímidos hasta ahora. A mí siempre me gusta, tengo una frase que hace muchos años que me invita a cada día a repensar la tarea, ¿no? Y que dice así tan simple como: cada acción, por simple que sea, irrumpe inevitablemente en el devenir del otro. Así que cada vez que nos sentamos y pensamos y proponemos y nos acercamos a estos encuentros, estamos siempre pensando en el otro, y sabemos que esas modificaciones, por mínimas que sean,
siempre van a modificar el destino del otro, y ese es nuestro objetivo, brindar futuros y abrir otras posibilidades. Así que me parece que siempre encontrarnos para pensar es maravilloso. Muchísimas gracias por compartir este espacio, y bueno, nos quedarán cosas pendientes, por supuesto. Mariana. ¿Puedo responder algo que puso recién en el chat? Creo que María Inés. María Inés, creo que algo que nos olvidamos, Gabriel, de nombrar es la importancia que tiene el diagnóstico de los cursos. Sí, el diagnóstico y diagnóstico curricular. Por ahí no lo dijimos con esas palabras exactas, pero cuando hablamos que teníamos que considerar qué aprenden, cómo aprenden y cuándo aprenden nuestros alumnos, qué estrategias nos dieron resultado y qué no, estamos haciendo un diagnóstico grupal e individual cuando tomamos las características. Perdón, pero era algo que leía en el chat. Quedará Mariana para el próximo encuentro también. Para pensar y ver todos cómo se arman. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, dejamos todas, en realidad no hay más preguntas aquí y ahora, pero quedan múltiples preguntas abiertas e interpelaciones posibles que vamos a retomar el 2 de septiembre seguramente en nuestro próximo encuentro Ágora. Por nuestra parte, buenas noches, gracias, y que tengan una muy buena jornada los días que están por venir. Y acá estamos a disposición para ustedes. Gracias a todo el equipo.